La columna de opinión. ¿Qué es una columna de opinión? Es un texto argumentativo en el que una persona emite una opinión personal sobre algún tema en particular. Lo básico de la columna es que se encuentran en la sección de opinión y son escritas por distintos periodistas. Es un texto que interpreta, comenta y valora ciertos hechos, acontecimientos o situaciones expresando un punto de vista al respecto. No necesariamente tiene que estar asociado a un hecho de la actualidad. Puede simplemente hablar sobre algo que al columnista le parezca interesante. Pero sí tiene que ser entretenida y aportar algo al lector, aun cuando sea solo un poco de humor. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, Ajá. yo opino, yo opino, Ajá. yo opino, Ajá. yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, yo opino, Ajá. yo opino, Ajá. yo opino, Ajá. yo opino, Ajá. yo opino, yo opino, Ajá. yo opino. Ajá. Eso opino. Temas de la columna de opinión. Las temáticas son muy variadas, ya que no existen márgenes en estos artículos. La idea es que se presenten temas interesantes, los cuales pueden abordarse desde la más absoluta seriedad hasta situaciones más cotidianas. Por ejemplo, modas, música, ciencia y un larguísimo, pero muy larguísimo, etcétera. ¿Sobre qué puedo escribir? Si se trata de un tema ya conocido, la columna tendrá mejor acogida, pero se debe acercar al tema desde un nuevo enfoque. También el autor puede levantar un tema, desconocido e interesante, que despierta la atracción en el lector. ¿Cómo se redacta una columna de opinión? Tiene una gran libertad para ser redactada. Depende del estilo del columnista y se espera que la redacción sea ágil y clara, de manera que logre captar el interés del público. La columna de opinión se redacta en primera persona, dado que el autor debe hacerse cargo de sus dichos. Se permiten frases como yo creo, mis ideas, he estado pensando, etc. Desde el punto de vista del lenguaje, el columnista tiene un mayor margen para expresarse usando palabras de tipo coloquial, pero siempre en un tono de respeto. Se puede cultivar un tono familiar para generar complicidad con el lector, como si se estuviese dirigiendo a un grupo de amigos. Si se utiliza el humor en temas de cualquier índole y el lector se ríe, generará expectación por parte de ellos a sus próximas columnas, pero el humor debe ser sutil y sobre la base de eventos o situaciones compartidas y conocidas por el público. Estructura de la columna de opinión. Primero tenemos que tener muy claro que la columna de opinión son textos argumentativos. Por lo tanto, hay que recordar la estructura de este tipo de textos.
Vamos a ello. Estructura del texto argumentativo. El texto argumentativo parte de una tesis, y una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una información cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Argumento. El argumento es un concepto que tiene la misión de convencer o demostrar en forma fundamentada y sistemática a otra persona o personas de que lo que se dice es verdad o es lo correcto. Respaldo. Es un dato concreto que demuestra la validez de una tesis. Es irrefutable, dado su carácter empírico. Entonces, una argumentación parte de una tesis. La tesis se sostiene en uno o más argumentos, y estos argumentos se sostienen sobre respaldos. La conclusión es la parte final en la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales argumentos planteados en el discurso. Es la oportunidad que tenemos de terminar de convencer al destinatario de nuestras ideas u opiniones. Pero en el caso específico de la columna, su estructura permite un poco más de libertad. Esta estructura es la siguiente: presentación del tema, una introducción sobre lo que se va a hablar, opinión o apreciación sobre el tema. Se informa y analiza el hecho o situación que da vida a la columna, apoyándose en argumentos en forma breve y mediante un lenguaje personal. Cierre. Es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector satisfecho de la columna. Vamos a un ejemplo. Soledad y silencio offline. Columna de opinión de Carmen Figueroa. Aclaro que me gusta la tecnología, aunque no soy de los que hacen fila para comprar el ID Turno. Tengo 2 celulares, un iPod, iTrip y Antok, además de un GPS de molesta voz neutra. Tengo Facebook y Twitter. Más que tuitear, observo. Me entretengo con Instagram, juego Angry Birds y chateo en WhatsApp. Me he sorprendido agradeciendo a Dios por la tecnología, porque me ahorra tiempo precioso que puedo dedicar a mi familia y a mí misma. Me conecta con los que más quiero, sin importar la distancia. Puedo mandarles cariños con un emoticón o un animoso pulgar en alto. Aprecio la tecnología más que mis hijos, nativos digitales que olvidaron que aún existe el teléfono fijo. Estos 3 párrafos constituyen la presentación del tema. Vamos ahora a la opinión o apreciación sobre el tema. Sin embargo, esta maravilla también me entristece. No los dispositivos, sino cómo los estamos usando. En las reuniones, en clases, caminando, incluso en los funerales se chatea. Se ve el correo o Facebook. Argumentos ahora basados en la experiencia de esta persona que está escribiendo. Por las calles, la mayoría luce enormes o minúsculos audífonos que llevan a sus oídos de todo, menos los sonidos del ambiente. La superconexión nos hace creer que vivimos en línea con los otros, pero es lo contrario. Nos escondemos de sus rostros, de sus palabras. A continuación, argumentos basados en expertos. El gran temor del hombre es la soledad, y la tecnología nos da la falsa sensación de que vivimos acompañados,
dice la socióloga Terry Turkle. Argumentos basados en la experiencia de quien escribe. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para corroborarlo. Si alguien se sienta solo en un banco de plaza, inmediatamente surge el pánico y echa de mano al celular. No crean que estoy solo, parece gritar. Hace años, almorzando con mis hijos en un atestado restaurante, vimos a una mujer mayor que comía sola en una mesa cercana. Lo hacía con tal deleite y reverencia que su soledad terminó siendo un ejemplo de humanidad. Mostró sin estridencias que lo pasaba muy bien consigo misma. A continuación, opinión o apreciación sobre el tema. Y ese es el problema. Esta excesiva conexión está dejando a nuestros niños y jóvenes sin experimentar lo que es estar solo, espacio único para volverse hacia uno mismo y construir identidad. Aprender de las propias luces y oscuridades es fundamental para conectarse con otros y crear lazos verdaderos. Pero hoy no es fácil hacerlo. Si no es el chat, es la TV o la música que atrapa al silencio, compañero vital de la soledad para comenzar a construir el mundo interior. Quiero reivindicar aquí el valor de la soledad y el silencio. Debemos enseñar a nuestros niños a no tenerles miedo, animarlos a crear esos momentos. Puede ser con un buen libro, digital o de papel. Él abrirá espacio al silencio y éste al camino hacia otros mundos que les ayudarán a construir el propio. Y finalmente, el cierre o la conclusión. Contarles que el pánico de estar solo da paso a la curiosidad por descubrir quién es ese ser especial que llevamos dentro. Enseñarles a estar solos y en silencio es la mejor herramienta que podemos entregarles para que nunca experimenten la verdadera soledad. Y en cuanto a la estructura de la columna de opinión, aunque esté de más decirlo, en ella siempre aparece una fotografía, que es el rostro del columnista. Yo creo que ahora el profe va a dar un trabajo. ¿Cuál es tu argumento para afirmar aquello? Obvio, ya terminó de explicar, po. Exactamente. Ahora vamos a leer una columna del periodista Daniel Matamala y desarrollaremos las actividades en torno a ella. El texto y las instrucciones están en el documento Word, actividad 4, argumentación.